Hola, buenas tardes. En este segundo video quiero hablar un poco de cómo se materializan los procesos de globalización en las ciudades. Todas las ciudades, pero en particular las ciudades grandes, las ciudades globales, como es el caso de la Ciudad de México. Bueno, antes de empezar con un pequeño recorrido un poco ilustrado de diferentes procesos de materialización, de aterrización, digamos, de la globalización en las ciudades, quiero hablar un poco de unos acercamientos metodológicos, que es la corriente del urbanismo comparativo. Creo que es importante porque digo, ahora voy a hablar de la Ciudad de México, pero creo que con los ejemplos que voy a hablar, de los cuales voy a hablar aquí, bueno, pueden encontrar ejemplos comparables en muchas otras ciudades, pero ¿cómo se comparan, digamos, esos ejemplos? Entonces, primero, digamos, la apuesta teórica, y lo mencioné en el video anterior, viene, bueno, de muchas corrientes epistemológicas, pero en particular la crítica que publicó Jennifer Robinson en 2006. Ella publicó una crítica a la teoría de las ciudades globales y lo más importante, bueno, Jennifer Robinson es de Sudáfrica y, bueno, escribe con una postura epistemológica postcolonial. Entonces, ella está diciendo, bueno, tenemos que producir y legitimar el conocimiento descentralizado en los centros de poder del norte global, digamos. Pero por eso dice, apuesta por la producción de conocimiento local, particular de las ciudades que ella llama ordinarias. Pero lo que es interesante aquí es que ella está argumentando por un conocimiento situado, digamos que cada uno producimos interpretaciones y conocimientos desde donde estamos y de donde vivimos, porque esto influye lo que sentimos, las preguntas que hacemos, etc. Pero también un conocimiento no lineal en el sentido de es una crítica a las teorías del desarrollo, a las teorías de la modernización, del modernismo, etc. Entonces es un conocimiento que dice que, bueno, hay otras modernidades, ¿no? Que son modernidades situadas, distintas de las modernidades muy lineal, digamos, de las teorías del desarrollo, que ven como los países del sur global como que si un día van a alcanzar el mismo nivel de desarrollo que los países del norte global, ¿no? Entonces, ahora Jennifer Robinson, unos 15 años después, está trabajando mucho sobre las propuestas de urbanismo comparativo y uno de los argumentos metodológicos que ella propone es justamente que tenemos que hacer gestos comparativos, digamos, no podemos hacer comparaciones perfectas, pero que son gestos comparativos que se pueden hacer entre ciudades que parecen muy, muy distintas. La segunda propuesta teórica relacionada con esto, voy a regresar aquí al trabajo de Neil Brenner. Estos son dos gráficas, esquemas que él publicó en dos artículos, en donde él está justamente criticando lo que llama el territorialismo metodológico, y justamente criticando los estudios que ven a los procesos sociales, económico-culturales como procesos fijos en fronteras específicas, como procesos que se desarrollan en contenedores, ¿no? También una crítica de la visión de la urbanización como simplemente la concentración, el fetichismo de los asentamientos humanos, que como vimos en el video anterior, para él la urbanización es un proceso y no un lugar. Y bueno, entonces a partir de esa crítica nos propone en el esquema de la derecha, nos propone pensar justamente la urbanización
de manera comparativa, es decir, pensar a la vez empíricamente qué significa lo urbano en la vida cotidiana, pero también lo urbano como un concepto teórico, una categoría de análisis, ¿no? Entonces, como justamente desde diferentes lugares de producción de conocimiento, por ejemplo, las ciudades del sur global, como desde estos lugares se teoriza lo urbano, ¿no? Entonces es a la vez empírico y teórico. También para él, metodológicamente, tenemos que pensar lo urbano como algo que es como una esencia nominal, es decir, encontrar en diferentes realidades, diferentes formas urbanas, diferentes procesos sociales, elementos que pueden definir esencialmente lo que es lo urbano a través de los lugares de manera transversal, comparativa, ¿no? Pero también lo urbano no solamente es una serie de características o de propiedades, pero también es un proceso constitutivo, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos, como el proceso de consumo, el proceso de regulación estatal, el proceso de inversión capitalista, etcétera. Son los procesos también que producen en todas las ciudades lo urbano, pero que aterrizan de manera distinta en cada ciudad, ¿no? Entonces, para él hay, como dije en el video anterior, hay una urbanización concentrada y una urbanización extensa, ¿no? Entonces, es importante pensar justamente en lo que caracteriza lo urbano a través de lugares bien distintos, y esto se hace a partir justamente de comparación empírica, lo que él llama las categorías de práctica, y de comparación teórica, lo que él llama las categorías de análisis, ¿no? Y finalmente, quiero hacer una breve referencia a la geografía relacional, porque es una corriente de la geografía que enfatiza las redes, primero, y los procesos. Es decir, que un poco como lo decía Jennifer Robinson con la idea del conocimiento situado, la idea es que la geografía se materializa en espacios y tiempos específicos, y que es como la relación entre estos momentos y espacios que producen justamente la geografía. Entonces es una visión, digamos, topográfica más que métrica del espacio. Y entonces empatizar así las relaciones entre elementos, entre sujetos, entre procesos, es también una manera de comparar. Ahora, con base a esta propuesta metodológica del urbanismo comparativo, les propongo un pequeño recorrido, digamos, de la Ciudad de México y de algunos ejemplos de cómo se materializa la globalización en esta ciudad, y van a ver que estoy segura que pueden encontrar ejemplos muy comparables en otras ciudades. Entonces, una de las maneras en las cuales se materializan las redes globales y los distintos procesos de globalización es a través de la construcción de megaproyectos y de infraestructura urbana, justamente como los aeropuertos. Pero como saben, aunque estos son, digamos, puntos de conexión global y son puntos también de inversión capitalista muy específica, bueno, hay procesos políticos locales que determinan cómo van a materializarse, aterrizarse
estos aeropuertos y megaproyectos en las distintas ciudades, y en el caso de la Ciudad de México, bueno, el proceso político fue tal que este aeropuerto, bueno, fue cancelado por la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un segundo ejemplo de procesos de globalización que se encuentran en muchas ciudades del mundo es justo el proceso de migración. Aquí ven una foto de un pequeño evento en un albergue para migrantes en la Ciudad de México. Y lo que es interesante en el caso de la Ciudad de México justamente es que bueno, hay mucha migración de tránsito de migrantes de Centroamérica que están en camino hasta Estados Unidos, pero también, bueno, su tránsito por la Ciudad de México dejan huellas, por supuesto, pero también muchos de ellos van a decidir quedarse. Entonces, México no solamente es un país, digamos, exportador de migrantes, un país de tránsito de migrantes, pero también un país en donde llegan muchos migrantes de todo el mundo, no solamente de Centroamérica. También es un país en donde hay mucha migración de retorno, forzada o voluntaria, es decir, los migrantes que son deportados o deciden regresar a México desde los Estados Unidos. Entonces los migrantes también, bueno, producen justamente redes y intercambios y cambios, digamos, sociales, y también en la morfología urbana, o sea, por la construcción de ciertos edificios de servicios, o sea, por la apropiación de ciertos barrios, y que a lo largo del tiempo se identifiquen con un grupo étnico específico, como por ejemplo el barrio chino. Otro elemento de la globalización que es importante resaltar es justamente son los flujos y los tráficos ilegítimos o ilegales, ¿no? Aquí ven un collage de fotos que hizo un artista visual que se llama Rodrigo Olvera. Trabaja conmigo en varios proyectos de investigación. En este proyecto trabajamos en el barrio de Tepito, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Y Tepito es conocido porque es un barrio en donde la venta callejera es muy desarrollada. Casi todas las calles del barrio son cubiertas por estos puestos, digamos, de venta de varios productos. Muchos de estos productos llegan de China o de otros países de Asia, y muchos de ellos también son copias, digamos, de las grandes marcas. En ese sentido, es un comercio a nivel global que se llama piratería, ¿no? No todos los productos de Tepito son así, por supuesto, pero muchos lo son. También, bueno, hay el ejemplo del narcotráfico, que por supuesto es muy importante. Sabemos que hay un cartel de narcotráfico bastante fuerte en el barrio de Tepito, que controla ese territorio y los flujos comerciales y de productos y de dinero y de personas relacionados con estos dos tipos de flujos globales que son la piratería y el narcotráfico, son bien importantes. Y finalmente quiero hablar justamente de otra materialización de la globalización que por supuesto es muy
actual ahora mismo son justamente los flujos de virus, los flujos de bacterias, los flujos epidemiológicos, ¿no? Entonces, por supuesto, si hay tantos intercambios, tantos movimientos, bueno, además se mueven los virus y las pandemias y puede producir pandemia como la que estamos viviendo en estos meses. Entonces, lo que es interesante aquí es que justamente hay instituciones globales como la Organización Mundial de la Salud que regulan, que dan como líneas a los gobiernos nacionales y locales para controlar el virus, pero localmente siempre van a ser adaptados a la realidad local. Y también, bueno, sabemos que lo que pasó con la pandemia actual del coronavirus, bueno, que se desarrolló también ciertas empresas que realmente multinacionales que sí que pudieron, digamos, crecer de manera exponencial. Estoy pensando a Amazon o a Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces son varios flujos que se cruzan, que se tejen, y estos son, digamos, materializaciones locales y globales de estos flujos y que producen ciertas ciudades. Sabemos que los megaproyectos cambian la forma urbana, producen desigualdad espacial. Sabemos que la llegada de migrantes también producen cambios sociales, culturales. Sabemos también justamente que la pandemia va a tener, digamos, efectos sobre la sociabilidad urbana y la manera en la cual vivimos los espacios públicos, por ejemplo. Entonces hay muchas ramificaciones a la vez global y local que producen las ciudades. Entonces, muchas gracias.